Cuando abandoné mi camarote era más de medianoche. El puente de paseo superior estaba completamente desierto y unos finos jirones de niebla rodeaban las hamacas, enrollándose y desenrollándose por encima de la reluciente batayola. No corría la más ligera brisa. El navío avanzaba lentamente sobre un mar en calma, oculto por la niebla. Me acodé en la batayola y aspiré con avidez el ambiente húmedo y denso. La náusea casi insoportable y el malestar persistente de hacía un momento habían desaparecido. Me encontraba sereno y en paz conmigo mismo. Era capaz de experimentar de nuevo un placer físico y no hubiera cambiado este olor a salmuera por todas las perlas y rubíes del mundo. Había pagado una cantidad exorbitante por 5 breves días de libertad y la alegría de descubrir Cuba, la isla rodeada de un admirable mar azul. Me sentía plenamente satisfecho. Paseaba por el puente y aspiraba el ambiente húmedo y acre. Durante 30 horas había permanecido encerrado en mi camarote, presa de un mareo más fuerte que la peste bubónica. Liberado de su garra, podía al fin regocijarme pensando en el futuro próximo. Mis proyectos eran envidiables y magníficos. 5 días de Cuba, donde instalado en una suntuosa limusina, subiría y bajaría las soleadas cuestas del Malión. Apoyado contra la batayola pensaba también a dónde llegaría dentro de algunos días, pensaba en las prostitutas indias y chinas. Pero de pronto sufrí un vértigo. El terrible mal se abatió de nuevo sobre mí. Al contrario de las demás enfermedades, el mareo es puramente individual. No hay 2 personas en el mundo que experimenten los mismos síntomas. En lo que a mí respecta, lo experimentaba en todo su horror. Me separé de la batayola y jadeante, me dejé caer sin fuerzas en una de las 3 hamacas que aún quedaba sobre cubierta. ¿Por qué habían dejado estas hamacas afuera? Era un misterio que no llegaba a descifrar. El camarero había cometido sin duda una falta. Fuera lo que fuese, agradecía enormemente poder aprovecharme de su negligencia. Me tendí cuán largo soy en una de ellas. Me retorcía, hacía gestos. Me ahogaba y sin embargo trataba de convencerme de que no estaba tan enfermo como creía. Súbitamente las náuseas alcanzaron el paroxismo. La hamaca despedía un olor pútrido. Era innegable. Al volverme mi mejilla se posó sobre la madera húmeda y barnizada. Entonces mi nariz percibió un olor agrio y totalmente nauseabundo. Era atrayente y repelente a la vez. En cierta medida, eso calmó mi mal físico, pero por otra parte me llenó de un inmenso malestar. Intenté sin éxito levantarme de la hamaca porque carecía de fuerza. Una presencia invisible parecía pesar sobre mí. Después, por debajo de mí se hizo el vacío. No bromeo, esto fue exactamente lo que ocurrió. Los propios cimientos de nuestro mundo real y familiar se borraron. Me hundía. Se abrieron precipicios sin fondo y fui sumergido y perdiéndome de a poco. Sin embargo, el navío permaneció en su sitio. El navío, el puente, la hamaca continuaron llevándome. No obstante, a pesar de estos objetos concretos, yo flotaba por encima de un insondable vacío. Tenía la sensación que me precipitaban sin poder resistirme en un abismo sin fondo, como si mi hamaca hubiese sido transportada a un mundo de múltiples dimensiones sin haber abandonado, no obstante, nuestro mundo. Me di cuenta de repente que formas extrañas y sombrías evolucionaban a mi alrededor. Vi inmensos y sombríos golfos que penetraban en la tierra, algas grises y gigantescas. Me hundía cada vez más, estaba sumergido en fango negruzco. Mis sentidos no reaccionaban ya, y un soplo corruptor me devastaba, destruyendo mis principios vitales y llenándome de mortal tormento. Me hallaba solo en las profundidades, y las formas que me acompañaban estaban secas, negras y muertas. Sus cabecitas simiescas de ojos sin pupilas se movían, presas de delirio. De repente la visión desapareció.
Me encontré sentado en mi hamaca. La niebla continuaba siendo densa. El navío seguía avanzando tranquilamente sobre el mar en calma. Por el contrario, el olor persistía allí, agrio, fuerte, repugnante. Me levanté de la hamaca presa de la mayor ansiedad. Parecía que emergía de las entrañas de algún usurpador supraterrestre, espantoso, que había conocido en un instante toda la maldad del mundo. Contemplé siempre sin pestañear el infierno bañado en sombras de los primitivos pintores flamencos e italianos. Ni el alma de los condenados de Signorelli, ni los caprichos de Goya, ni los monstruos sin pupilas produjeron jamás sobre mí esta sensación de horror que me producía ahora el olor de esta hamaca. Temblaba con todo mi cuerpo. Logré, sin recordar cómo, ganar el interior del navío y alcanzar el cálido salón de primera. Allí esperé jadeante la llegada del camarero. Había apretado con el dedo el botón del timbre con la indicación «Camarero del puente», que se hallaba en el entrepaño de madera de la escalera central. Esperaba con todas mis fuerzas que apareciera antes que fuese demasiado tarde, antes que el olor del exterior penetrase en el amplio salón del desierto. El camarero estaba de servicio toda la jornada y era un crimen sacarlo de su litera a la 1 de la madrugada, pero era preciso que yo hablase con alguien. Él sabría, él sería capaz de darme explicaciones con respecto a las hamacas. Mi cerebro estaba lleno de confusión y notaba que la histeria me iba ganando. Con el revés de la mano enjugué el sudor que corría por mi frente y con gran alivio vi acercarse al camarero. Acababa de surgir en lo alto de la escalera y parecía avanzar hacia mí a través de una bruma azulada. Venía extremadamente deprisa, se comportaba extremadamente cortés, se inclinó, posando su mano sobre mi hombro. «Diga, señor, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Acaso se siente mal por el tiempo? ¿Qué puedo hacer por usted?» Hacer. Todo estaba terriblemente confuso, solo pude balbucir: «Las hamacas, en el puente, 3 sillas. ¿Por qué las dejó allí? ¿Por qué no las entró?» No eran las preguntas que yo quería hacer. Mi intención era interrogarle sobre el olor, pero al ver al camarero en pie delante de mí, tan servicial, tan inquieto, pensé primero que era un hipócrita y un canalla. Pretendía estar inquieto por mí y sin embargo era la pura maldad la que lo había empujado a tenderme un lazo para volverme así, débil y lastimoso. Había dejado las hamacas en el puente expresamente porque estaba seguro de que alguien iría a instalarse allí, alguien o algo. Pero yo no me hallaba preparado para el cambio que casi instantáneamente transformó al hombre. Fue espantoso. A pesar de la confusión de mi espíritu, me di cuenta inmediatamente que acababa de cometer una grave, una terrible injusticia respecto a él. Él no había sabido. La sangre abandonó sus mejillas y su boca se abrió. Permaneció inmóvil frente a mí y durante un instante creí que iba a desmayarse. «¿Ha visto usted hamacas?», balbuceó al fin. Asentí. El camarero se inclinó agarrando mi brazo. Estaba pálido como un muerto. En medio de su cara, de una blancura de yeso, sus ojos brillaban, sus ojos desorbitados por el terror me miraban fijamente. «Es la cosa negra y muerta», murmuró. «La cara simiesca. Yo sabía que eso volvería. Eso viene siempre a bordo a medianoche, durante la segunda noche en el mar». Tragó con dificultad la saliva y su mano se apretó sobre mi brazo. «Siempre ocurre la segunda noche en el mar. Eso sabe dónde yo coloco las hamacas. Eso las lleva al puente y eso se sienta en ellas. Yo lo vi la última vez. Eso se retorcía sobre las hamacas. Eso se extendía, se enroscaba, como una anguila. Eso se instala sobre las 3 hamacas. Cuando eso me vio, eso se levantó y eso avanzó hacia mí. Pero yo huí. Entré aquí y cerré la puerta.
pero lo vi a través de la ventana. El camarero alzó un brazo y señaló hacia un sitio. Allí, a través de aquella ventana. Su cara estaba contra el cristal. Era negra, seca, corroída. Un rostro simiesco, señor. Dios nos guarde de él. Era el hocico de un mono muerto y corrompido. Y estaba húmedo. Aquella cosa moqueaba. Yo tenía tanto miedo que apenas podía respirar. Permanecí en pie, refunfuñando. Después eso desapareció. Al doctor Brockett lo apresó a la 1:10 de la madrugada y lo apretó hasta causarle la muerte. Oímos sus gritos. La cosa se marchó, sin duda. Volvió a sentarse en las hamacas y permaneció 30 o 40 minutos después de haber abandonado la ventana. Luego eso se dirigió al camarote del doctor y cogió sus botas, sus ropas. Fue horrible. El doctor no tenía ya piernas y su cara estaba reducida a compota. Las cortinas de su litera chorreaban sangre. El capitán me dijo que no hablase de esto, pero tengo que contárselo a alguien. No sé, no puedo hacer nada contra ellos, señor, y tengo tanto miedo. Es preciso que hable. Esta es la tercera vez que eso viene a bordo. Eso no hizo nada a nadie la primera vez. Solamente se sentó en las hamacas. Eso las dejó húmedas y llenas de fango, señor, completamente llenas de un fango nauseabundo. Yo lo contemplaba estupefacto. ¿Qué intentaba contarme ese hombre? ¿Estaba completamente desequilibrado o es que yo me hallaba demasiado confuso? Continuó con vehemencia. Es difícil de explicar, señor, pero este barco es visitado. Todos los viajes, la segunda noche que pasa en el mar, y todas las veces eso se sienta en las hamacas. ¿Comprende? No comprendía claramente el asunto, pero murmuré, sí, comprendo. Mi voz temblaba y parecía venir de otro extremo del salón. Hay algo allá afuera. Vi algo, sentí algo. Era horrible. Allá, ¿comprende? Un olor horrible. Mi cerebro. Yo no sé lo que se había posado sobre mí. Levanté la mano y me pasé los dedos por la frente. El camarero parecía comprender perfectamente. Asintió con la cabeza y me ayudó a ponerme en pie. Aún se encontraba nervioso, pero me di cuenta que quería tranquilizarme y ayudarme. ¿Su camarote es el 16? Sí, por supuesto. Anda erguido, señor. El camarero me había cogido del brazo y me guiaba hacia la escalera central. Apenas podía sostenerme en pie. Mi debilidad era tan manifiesta que el camarero, compadecido, me sostuvo con heroica generosidad. Por 2 veces tropecé y me hubiera caído si el brazo de mi compañero no me hubiera rodeado la cintura. Unos pasos más, señor, ya estamos llegando. Tómese todo el tiempo que necesite. No sucederá nada, señor. Se encontrará mejor en su camarote en cuanto ponga en marcha el ventilador. A la puerta de mi camarote murmuré con voz ronca al oído del hombre que estaba a mi lado. Ahora me encuentro bien. Llamaré al timbre si le necesito. Ayúdeme, por favor. Ayúdeme a entrar. Quiero acostarme. ¿Sabe usted si esta puerta se cierra por dentro con llave? Sí, señor, claro que sí. ¿No cree usted que sería mejor que fuese a buscarle un vaso de agua? No, no es preciso que se moleste. Ya puede marcharse, se lo ruego. Como usted quiera, señor. De mala gana el camarero se alejó después de asegurarse que yo estaba agarrado al picaporte de la puerta. El camarote se hallaba a oscuras. Me encontraba tan débil que necesité apelar a todas mis fuerzas y apoyarme en la puerta para conseguir que se cerrara. La puerta se cerró con un ligero chasquido y la llave se cayó al suelo. Con un gruñido me arrodillé y la busqué tanteando sobre la mullida alfombra, pero me fue imposible encontrarla. Maldije. Me disponía a alzarme cuando mi mano tropezó con algo fibroso y duro. Retrocedí jadeando. Luego mis dedos tantearon el objeto para intentar saber de qué se trataba. Sí, indudablemente era un zapato, y de él salía un tobillo.
El zapato reposaba firmemente en el suelo del camarote. La carne del tobillo, encima del calcetín, estaba muy fría. En un segundo me hallé en pie y me puse a dar vueltas alrededor del reducido camarote como fiera enjaulada. Mis manos se deslizaban por las paredes y por el techo. Dios mío. Al fin mi mano encontró el botón sobre la lisa pared de madera. Apreté el dedo con todas mis fuerzas y la oscuridad se disipó. La oscuridad se disipó para revelarme la presencia de un hombre sentado en una esquina del diván, un hombre bien vestido que tenía aspecto completamente normal. Solo su rostro era invisible. Estaba oculto por un enorme pañuelo que había sido colocado allí, acaso intencionalmente, para protegerle de las corrientes de aire bastante frías que penetraban en el camarote. El individuo no había reaccionado cuando le toqué el tobillo en la oscuridad y ahora continuaba sin moverse. El fulgor de la bombilla eléctrica sobre su cabeza no parecía molestarle en absoluto. Experimenté un súbito alivio. Me senté a su lado. Todos mis miembros temblaban aún, pero la aparente calma del hombre que estaba a mi lado era extremadamente tranquilizadora. Sin duda se trataba de un pasajero que se había equivocado de camarote. No sería difícil desembarazarse de él. Un golpecito en el hombro seguido de una explicación cortés y el intruso se iría de allí. Era muy sencillo, a condición solamente de que yo fuese capaz de actuar con decisión. Pero me sentía tan débil, tan enfermo, tan falto de fuerzas. Al fin llegué a reunir suficiente energía para extender el brazo y darle un golpecito en el hombro. «Perdóneme, señor», dije, «pero usted se ha equivocado de camarote. Si yo no estuviese un poco trastornado por culpa del tiempo, le rogaría que se quedara a fumarse un cigarrillo en mi compañía. Pero comprenderá usted». Con gran trabajo esbocé una sonrisa y di nervioso otro golpecito en el hombro del desconocido. «Disculpe, señor, pero preferiría permanecer solo. Lamento haberlo despertado». Me di cuenta que había sacado conclusiones demasiado prematuras. No había despertado al desconocido. No se movió ni un milímetro y su respiración no agitó el pañuelo que ocultaba sus rasgos. La ansiedad me invadió de nuevo. Temblando alargué la mano y agarré una punta del pañuelo. Era un ademán vergonzoso que me veía obligado a hacer. Si el rostro del intruso estaba en consonancia con su apariencia, todo iría muy bien. Sin embargo, ahora bien, la punta del pañuelo levantada descubrió una parte de cara que no tenía nada de tranquilizadora. Dando un grito de terror arranqué por completo el pañuelo. Durante un instante brevísimo, observé un rostro ennegrecido y repugnante, sus ojos cadavéricos, la nariz achatada de mono, sus orejas velludas y una gruesa lengua negra que parecía hacerme burla. La cara se movió mientras yo lo contemplaba. Los rasgos se contrajeron. En cuanto a la cabeza, oscilaba ligeramente de izquierda a derecha, exponiendo un perfil bestial y atroz. Retrocedí hasta la puerta, presa de indecible horror. Sufría como un animal. Mi espíritu, traumatizado, era incapaz de reflexionar. Agonizaba. Sin embargo, una parte secreta de mi consciente continuaba observando. Vi cómo la lengua desaparecía entre los labios, cómo se transformaban los rasgos hasta que su boca y sus ciegos ojos empezaron a manar hilillos de sangre. En breves instantes, la boca se convirtió en una herida roja que se dilataba rápidamente hasta transformarse en un agujero escarlata. El camarero necesitó al menos 10 minutos para reanimarme. Se vio obligado a introducir a la fuerza por entre mis dientes crispados cucharadas de coñac, empapar mi frente con agua helada y dar violentos masajes a mis tobillos y muñecas. Cuando al fin abrí los ojos, se paró de mí su mirada. Quería que yo me tranquilizara, que yo permaneciera quieto, y no parecía tener mucha confianza en sus propias reacciones.
Sin embargo, hizo todo lo posible por explicarme cómo pudo reanimarme y aclararme el resto. Todos los vestidos eran repugnantes y estaban cubiertos de sangre, señor. Los he quemado. Eso llevaba puesta la ropa del señor que murió durante el último viaje. La del doctor. La reconocí inmediatamente. ¿Pero por qué? El camarero movió la cabeza. No lo sé, señor. Quizás se salvó usted porque subió al puente. ¿Acaso porque eso no podía esperar? Eso huyó la última vez un poco después de la 1 de la madrugada y era más tarde cuando yo le reanimé a usted en su camarote. Quizás el barco había pasado ya la zona donde eso puede ejercer su poder. No lo sé. O tal vez eso se durmiera y no se despertara a tiempo. No creo que eso se haya marchado para siempre, señor. Eso volverá al próximo viaje, señor. Estoy completamente seguro. Me alegro que usted me haya llamado. Si usted hubiese bajado directamente a su camarote, tal vez fuera su traje el que llevara puesto eso en su próxima aparición. La Habana no me reconfortó. Haití me pareció una cima de sombras amenazantes. Me fue imposible dormir 1 hora seguida en cada habitación de mi hotel. La segunda noche en el mar, de Frank Long.